La paz de Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana, bienvenidos. A los amigos también les damos una bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer allí la palabra del Señor en la segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Y de esa manera entonces tomamos la enseñanza en esta mañana. Yo espero que usted esté atento a la palabra. Dios puede tener alguna bendición para usted en esta mañana. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Ya estamos ubicados? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en su concupiscencia y en inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. Una alabanza para el Señor Jesús. Tomen asiento, mis amados hermanos, y vamos a entrar en la enseñanza de la palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos, el tema de esta mañana: el justo es librado del juicio o del castigo, como usted le quiera llamar. El justo es librado del juicio. ¿Cuántos justos habrán por aquí esta mañana? Bueno, hay 10. Así que los otros vamos a ver si los convencemos para que se escapen del castigo, del juicio. Gloria al Señor. Aquí vimos, en lo que estábamos leyendo, encontramos los juicios que Dios ha traído sobre los impíos, sobre los desobedientes, sobre los malos que no obedecen su palabra, que aún se burlan de las cosas sagradas, que aún se burlan de Dios y no obedecen. Dios les ha traído castigo o juicio, como le quiera llamar. Así que entonces vemos que dentro de esos juicios que Dios ha traído, ha librado al justo. Amén. Y en todos los tiempos en que Dios ha traído juicio sobre los malos, ya sean seres espirituales como los seres humanos, Dios siempre ha castigado la desobediencia y la maldad de los seres espirituales y de los seres humanos. Amén. Gloria al Señor. Pero a los justos los ha librado del castigo. Así que si usted quiere librarse del castigo, del juicio que Dios muy pronto está para traer a este mundo, pues entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Siga así como va. No, hay que ser justos, santos, perfectos, si quiere escapar. Gloria al Señor. Y por eso empiezo en esta enseñanza, pues leyendo esa porción bíblica, porque si Dios no perdonó a los ángeles, para que usted se dé cuenta que Dios ha hecho juicio en el cielo y ha hecho juicio en la tierra. Amén. Es decir, que le ha hecho juicio a los seres angelicales como a los seres humanos.
Y en esos juicios que él ha hecho, ha sido tan justo y tan correcto que ha castigado a los malos, a los injustos, pero ha reservado y ha cuidado de los justos, de los perfectos, de los santos, de los que le obedecen, porque Dios es justo. Amén. Entonces está diciendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dice que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si nosotros vemos la maldad, la injusticia o la rebelión, se originó en el cielo. ¿Cierto? Se originó allí, donde estaban los santos ángeles, serafines y querubines, ¿cierto? Arcángeles. Allí donde estaba la santidad pura. Aló. Porque Dios es santo y habita en la santidad. Así dice la Biblia, ¿cierto? Y entonces allí tenía toda esa creación. Cuando usted mira la Biblia para darse cuenta de la creación, si usted va a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Así que dentro de esa creación que él hizo en los cielos, a partir o después de los astros y todo lo que ve allí, pues él también había hecho la creación angelical, ¿cierto? Entonces dentro de esa creación angelical Dios los hizo a todos rectos, los hizo perfectos, los hizo santos, los hizo puros. Y en medio de esa pureza y de esa santidad, de esa eternidad que se vivía allí, se levanta entonces un ser angelical llamado Luz Bella, que no pudo tolerar o resistir la tentación por la hermosura, por el poder, la autoridad, por la unción que se le dio. No pudo resistir la tentación de rebelarse contra Dios. Y entonces él quiso ser igual a Dios o mejor que Dios, porque quiso colocar su trono por encima del trono de Dios. Y cuando esto sucedió en él, también la Biblia nos enseña que a la creación angelical, después de que le entró esta maldad a este ser angelical, indujo o sedujo a los demás seres angelicales a que se rebelaran contra Dios. ¿Cierto? Y entonces encontramos que a esos que pecaron, a esos ángeles que pecaron, a esos que se rebelaron contra Dios, Dios los arrojó al infierno. Allí los colocó y dice que los entregó a prisiones de oscuridad y dice que están allí guardados, reservados, encadenados o atados hasta el día del juicio, el día en que Dios llamará a juicio a todo ser espiritual y a todo ser humano, porque habrá un juicio. Amén. Entonces los reservó y los tiene allí para ese día. Y viene contando que no solamente los ángeles que se rebelaron, también cuenta la historia en los tiempos de Noé, cuando la gente se rebeló y se llenó de maldad y de violencia. Dios también los castigó y no los perdonó, solo salvando a una familia de 8 que fueron justos y rectos delante de Dios. Después viene entonces Sodoma y Gomorra. Así él va describiendo aquellos juicios que se hicieron, y dentro de esos juicios Dios siempre castiga al injusto o al impío o al pecador o al malo o al desobediente que no obedece la palabra del Señor. Pero al justo lo guarda, lo libra, y él hace cosas imposibles para el hombre para guardarlo, ¿cierto? Porque para él no hay nada imposible. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios todo lo hizo recto, lo hizo perfecto, dice la Biblia. ¿Sí lo ha leído? Que Dios lo hizo recto, lo hizo perfecto. Tanto en el cielo como en la tierra, Dios lo hizo perfecto, lo hizo recto. Y encontramos, como ya lo dije antes, que la maldad se originó en el cielo por ese ser angelical. Pero vemos que entonces todos estos ángeles que pecaron, Dios tuvo que castigarlos, disciplinarlos,
porque Dios no tolera a aquel que se rebela contra Él, contra lo que Él ha establecido, ni siquiera a la misma naturaleza la perdona si se rebela contra Él. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que aquellos ángeles fueron atados y los colocó allí para tenerlos en cuenta en el día del juicio. A otros Dios los destituyó y los lanzó del cielo a la tierra. Y estos que fueron destituidos y fueron lanzados a la tierra, al espacio, entonces estos fueron los que vinieron y engañaron a Adán y a Eva, que trajeron la maldad, porque la maldad no se dio aquí, la maldad se dio allá y la trajeron acá. Y cuando la trajeron acá, engañó entonces a Adán y a Eva, engañó al ser humano para llevarlo en contra de Dios y para que hicieran lo mismo que este sinvergüenza había hecho en el cielo. Él quiso ser igual a Dios y superar a Dios, estar por encima de Dios. Y eso fue el mensaje que le dio a Adán y a Eva. Dijo, el día que ustedes coman de ese árbol no van a morir, sino que ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Van a ser como Dios. ¿Y quién quiso ser como Dios y mejor que Él? Pues Él mismo. ¿Cierto? Ese ser angelical que fue hermoso en belleza, en poder, en gloria, después de destituido se convirtió en lo que hoy en día le conocemos como diablo o Satanás, como el jefe de todos los demonios. ¿Me estoy dando a entender? A este Dios lo dejó suelto porque le tiene, decía mi abuelita, y creo que la suya también, decía lo mismo: esperita hay, pero rebajita no. Y uno ya sabía lo que le decían con eso, ¿cierto? O sea, papito, usted puede gastarse todo el día por allá, tranquilo, no se preocupe, pero aquí ha de llegar. ¿Cierto? Ese momento ha de llegar. Y uno ya sabía que cuando uno llegara, había castigo. Eso le está pasando a este sinvergüenza. Él sabe que Dios le ha dado mucha espera, pero también sabe que Dios ya le tiene un juicio preparado. ¿Cierto? Ya le tiene listo el perrero, como dicen por ahí. Gloria al Señor. Así que entonces fue lanzado al espacio y no solamente se quedó en el espacio, sino que cuando vio que Dios había hecho una creación hermosa como era la tierra y al ser humano, todo esto que Él había creado, ¿por qué no fue a destruir la luna, por ejemplo? ¿Por qué no fue a destruir otro planeta? ¿Por qué tenía que ser la tierra? Porque es que en la tierra había un ser que era hecho a imagen y semejanza de Dios, que era el ser humano. No hay otro ser viviente en ninguna parte del espacio que tenga la imagen de Dios, solo en el planeta Tierra, y eso somos usted y yo. Y como dicen por ahí, todos en la cama o todos en el piso. Él dijo, si en el cielo no hay nada para mí, pues para estos tampoco. Y se vino y lo engañó. Así que la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Engañados por Satanás, desde el momento en que Adán y Eva fueron engañados y desobedecieron a Dios y pecaron contra Dios, a partir de ahí la maldad comenzó a reinar en todos los hombres. Y hasta el día de hoy la maldad siempre ha reinado en todos los hombres. Usted la encuentra de diferentes tamaños, de diferentes especies, de diferentes colores, de diferentes sabores. La maldad ha estado en todos los seres humanos. ¿Cierto que sí? El niño desde que nace ya trae esa genética, ¿cierto? Y por eso el niño hace, ¿cómo le llaman la mamá? El berrinche, hacen de todo, ¿cierto? Gritan, lloran, y a la medida que van creciendo también como que se van llenando de mal genio, las rabietas que hacen, o sea, eso ya viene ahí, ¿cierto? Y la Biblia es clara en decir que la maldad del hombre, dice que el hombre es malo, su corazón es malo y es perverso desde su juventud. Entonces esa maldad viene ahí, porque eso fue lo que trajo Satanás para engañar al hombre y pervertirlo, pero Dios lo había hecho imagen y semejanza de él y lo había hecho recto, lo había hecho perfecto. Pero el hombre se dejó engañar y se deja engañar fácilmente. ¿Usted se ha dado cuenta que para la maldad no se necesita hacer tanto esfuerzo? ¿Sí o no?
Vea, yo le dejo de tarea a usted que se aprenda un versículo de la unicidad, un versículo de la redención, de la justificación, y usted toda esta semana lo va a estar repitiendo en su mente y lo lee, y al otro día se le olvida y tiene que oler. Pero si le echo un chiste aquí, no, eso sí solo aprender de una. ¿Sí se da cuenta la diferencia? A usted le dice, apréndase esta canción cristiana o este coro, esta alabanza, hermano, y uno la repite y para grabársela. Pero le echan un cuento bien reforzado por ahí, hermano. Eso sí se le queda. Porque el ser humano tiene esa tendencia, ¿cierto? Así que entonces la maldad, al atrapar al ser humano, el ser humano está dispuesto para dejarse llevar por todo lo que es malo, por toda la maldad. Se deja llevar fácilmente. Pero para las cosas de Dios no. Le cuesta. Lo invitan a un culto y dicen, no, es que no tengo tiempo. Y sí lo tiene, y sí lo puede sacar. Vean, lo invitan a un culto y dice, Camille, vamos al culto, vamos a la escuela. No, es que yo trabajo, yo madrugo y el domingo es el único día que me queda por ahí para descansar y levantarme un poquito tarde. Pero a las 6 de la mañana le timbra el amigo y le dice, vamos a jugar fútbol, y de una se para y se va. ¿No le ha pasado eso? Y se va a jugar fútbol. Cambió el culto por ir a jugar fútbol. Pero ahí sí no está cansado, ahí sí no está noche, ahí sí no madruga. Entonces, esos somos los seres humanos. Por eso es importante entonces que atendamos a la voz de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estamos mirando que tanto los seres angelicales como los seres humanos fuimos alcanzados por la maldad. Y esa maldad entonces lleva al ser humano y también a los ángeles a que sean castigados por su creador. Ahora yo le pregunto, ¿qué padre de familia no disciplina a su hijo si hace algo malo? ¿O usted le aplaude? Resulta que usted va ahí y dice, oiga, necesitamos un televisor ahorita para ver el mundial. Oye, usted es muy consagrado, ustedes no van a ver el mundial, ¿cierto? Qué bueno. Y no tenemos televisor y va y se compra uno de esos grandotes, ¿cierto? Y lo saca a cotas. Y su hijo se le dio por ahí por patear el balón y lo tumbó de ahí donde lo tenía colgado y se le partió y lo volvió nada. ¿Usted qué haría? Dice, lo felicito, hijo, gracias por no dejarme ver el mundial. ¿Sí? Por lo menos le da mal genio, como mínimo. Y de ahí para allá, dependiendo del papá o la mamá, pues no sé qué disciplina ir a usar. Si eso hacemos nosotros como seres humanos, ¿cuánto más Dios, que nos hizo perfectos, nos hizo rectos, a imagen de Él, y que nosotros vayamos en contra de Él, que nos rebeldicemos contra Él y no obedezcamos su palabra? ¿Usted cree que Dios nos va a perdonar eso? Cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y dice que si no perdonó a los ángeles, que son superiores a nosotros, tanto en poder y gloria, y no los perdonó, ¿será que a nosotros sí nos va a perdonar? A no ser que el hombre se arrepienta. Es la única opción que tiene el hombre, que se arrepiente y se convierta. De lo contrario, será castigado, ya sea en esta vida o en la otra. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso estamos mirando que Dios hizo todo perfecto, hizo todo recto, pero los hombres buscaron sus propias perversidades. Dios hizo la creación angelical y terrenal para que le obedezcan. ¿Aló? ¿A qué planeta pertenece usted? Al hombre, a la creación angelical y a la creación humana, para que le obedezcamos, para que permanezcamos en el estado natural que Él nos creó. Amén. ¿Cierto? ¿Recuerdan aquí los que son de pronto de mi tiempo? ¿Recuerdan cuando las abuelitas y las mamás le decían a la hija, si usted se va de la casa, me regresa como se fue, y si no, no vuelva? O sea, me regresa en el estado natural que usted se va de aquí. Y eso le quería decir mucho.
¿Sí lo recuerdan? Pues déjeme decirle que Dios también es así. Dios creó la creación angelical y la creación humana y terrenal para que le obedezcan y habiten o vivan en el estado en que Él los creó. Pero hasta aquí nadie ha podido hacerlo. Porque la maldad ha sido tan fuerte que nos ha sacado del estado natural que Dios nos creó. De ese estado perfecto, de ese estado santo, la maldad nos sacó y nos convirtió en pecadores. Y para eso Dios estableció la redención. Oiga, Dios nos ama mucho. Dios ama mucho al ser humano. ¿Sabía usted que para los únicos que hay redención y perdón por la sangre de Cristo es para los seres humanos nada más? Los ángeles, el que pecó, pecó. Y Él los tiene listos para el juicio. Los únicos que están allí bien son los que han habitado justamente, rectamente, en la naturaleza que Dios los creó. ¿Cierto? Pero el ser humano, Dios ha ampliado su misericordia demasiado, yo digo demasiado, ¿cierto? Que nos ha dado redención. Se inventó el plan de redención, de justificación, de salvación, y ahí para allá todo lo que termina en Sion. Amén. Para la salvación. Y esa es la oportunidad que le da al ser humano. Así que si el ser humano no obedece a ese plan de salvación, redención, justificación, pues hermano, déjeme decirle que Dios está para traer otro juicio sobre la tierra. Para castigar a los impíos, para castigar a los desobedientes, a los que no obedecen al evangelio, a los que no obedecen a la palabra. Dios está próximo a traer ese juicio a la tierra. Y para eso nos ha dejado algunos ejemplos y podemos darnos cuenta cómo Dios castigó a los ángeles que desobedecieron y los trajo a juicio. Y le voy a leer 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su estado natural en que Dios los creó, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Hay un día, el día del juicio se le llama el gran día del juicio, donde tiene que comparecer. Si usted va a leer Apocalipsis, en Apocalipsis dice que entonces el Hades entregó los muertos, el mar y la tierra entregaron todos los muertos. O sea, todos los muertos tienen que comparecer, vivos y muertos, delante de Dios para ese día del gran juicio. Y al primero que le hacen el juicio se llama Satanás y diablo. Y a todos sus ángeles. Y a esos que están encarcelados, que están allá atados, también ese día los sueltan y los traen y les hacen un juicio. ¿Para qué le hacen un juicio a una persona que ha cometido algún crimen? Usted sabe que la persona le dan orden de detención y lo llevan y lo encierran en una cárcel y ahí lo tienen hasta el día del juicio. Y en el día del juicio, ¿qué es lo que le van a hacer allí? ¿Para sacarlo de la cárcel o para qué? No, eso no es para sacarlo. Eso ya es para darle la sentencia de cuántos años de cárcel. ¿Cierto? Y a eso es lo que los presos le tienen miedo. Llegar a oír y saber de boca del juez cuántos años de cárcel le van a dar. ¿Cierto que sí? Y de allí no sale hasta que no pague el último año de cárcel. Pues déjeme decirle que en lo que Dios va a hacer del juicio, tanto para los hombres impíos como para, ya que ese ya el juicio final, porque aquí ya entonces me estoy metiendo con el juicio final. Y para Satanás y todos sus ángeles rebeldes, hermano, no va a ser ni siquiera por 30, 40 años, sino por toda la eternidad. Toda la eternidad. Eso quiere decir que de allí no van a salir nunca. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque el diablo sabe eso y no quiere ir solo. Él quiere llevárselo a usted también. Y bobito, usted sí se deja llevar de él. ¿Usted cree que a mí me van a llevar? Me dicen, venga, vamos allí que lo vamos a ejecutar. ¿Usted cree que yo me voy con él?
¿Usted qué haría? Patitas, ¿para qué las tengo? Y la Biblia dice, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No le siga la corriente ese sinvergüenza. Porque Satanás no le está mostrando a usted de una manera terrorífica el castigo, el juicio que va a llevar. No, él no le va a mostrar eso. Él le va a mostrar cosas que a usted le agradan. Entonces lo lleva a la fiesta, lo lleva a fornicar, lo lleva a adulterar, lo lleva a la estafa, lo lleva a muchas cosas, a la mentira, al engaño, a la fama. ¿Le parece feo eso? Eso se ve delicioso, pero déjese llevar por eso a dónde va a terminar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos lo que Dios dice, no lo que el otro dice. Amén. Obedezcamos a nuestro Dios, a nuestro Hacedor y Creador, que Él es el único, perfecto y recto. Amén. Así que entonces, Dios guarda al justo o a los justos del juicio o del castigo. Y en todas las épocas Dios lo ha dejado claro. Por ejemplo, dice 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Cuántos dicen amén? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, en el tiempo antiguo, en los tiempos de Noé, encontramos que dice la Biblia que los hombres se pervirtieron, la maldad o la tierra se llenó de violencia, de maldad a través de los seres humanos. Cada uno hacía lo que quería, lo que se le antojaba, como bien le parecía, y no había quien lo refrenara porque todos se olvidaron de Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios, que se parece, creo que a este tiempo, ¿no? Si se va a hablarle de Dios a una persona, ay, no venga con ese cuento, eso ya pasó de moda, ¿cierto? Y entonces están soñando en la nueva libertad, en el libertinaje y todas esas cosas. Pero hermano, no quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Se parece lo mismo que pasó en los tiempos de Noé? Por eso la Biblia dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué sucedía en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban, se divorciaban, volvían y se casaban. Qué coincidencia, ¿no? Y no tuvieron en cuenta a Dios. Hasta que vino el diluvio, el castigo, y dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Aló. Pregonero de justicia, con otras 7 personas, pero que el diluvio lo trajo. Y hay pruebas teológicas y pruebas científicas de esa catástrofe. O sea, que nos damos cuenta que se está probando lo que la Biblia dice, lo que sucedió en ese tiempo. Gloria al nombre del Señor. En ese tiempo la tierra estaba llena de maldad, así que Dios vio por allí a Noé, y vamos a mirar por qué Dios salvó a Noé. ¿Cierto? Porque Dios no salva a cualquiera. Al impío le da su castigo. Pero dice la Biblia, vamos a mirarlo allí, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. No era justo, perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, tuvo en cuenta a Dios. Las personas que tienen en cuenta a Dios y son justas y correctas en todas sus generaciones, dice que era Noé varón justo y perfecto. O sea, no era cualquiera. Ahora sí pueden entender por qué fue que el Señor lo salvó. ¿Por qué lo libró de ese juicio, de ese castigo que trajo sobre la tierra? Y usted dice, pero no, es que Dios es terrible. Dios mire que castigó la tierra. No, hermano, es que el pecado, la maldad, Dios no la produjo. ¿Aló? Dios no hizo al hombre con maldad. El hombre se dejó llevar por la maldad. Pero Dios siempre le ha dado una solución al hombre. Y si el hombre no la quiere acoger, ¿cierto?
Vea, cuando hay personas, usted nos da cuenta por el noticiero que a veces personas cometen delitos y les dan la oportunidad de que se entreguen. Si se entrega y confiesa, le hacemos una rebaja de penas. ¿Cierto? ¿Se ha oído eso por el noticiero? Y hay personas que no se entregan, ni tampoco confiesan, no aceptan la culpabilidad o los cargos, y entonces le dan una pena máxima por no hacerlo, cuando ellos saben de que sí son culpables. ¿Cierto? Y el ser humano, sabiendo que es culpable de su maldad, sabiendo que está destituido de la gloria de Dios, que ha pecado contra Dios y que Dios lo ha destituido, no es que lo va a destituir, todos los seres humanos que han pecado están destituidos. Dios los echó, pero les ha dado una solución. Si quieren volver a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. Y para eso Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciéndole a la gente: arrepentidos y creed en el evangelio. Pero la gente no quiere. La gente dice: a mí no me gusta eso. Es que el evangelio no es para que a usted le guste, el evangelio es para que usted se salve. O sea, la mala interpretación que le hacemos a las cosas, ¿no? Es que a mí no me gusta eso, qué aburrido. Sobre todo los jóvenes, los adolescentes de hoy en día. No, qué aburrido ir a la iglesia. No, qué aburrido ser religioso. Qué aburrido ir a buscar a Dios. Es que para buscar a Dios no es para que a usted le guste y se sienta feliz y complacido. Hay que buscar a Dios para que el Señor lo vuelva a reintegrar, para que el Señor lo vuelva a anotar allí en el libro de la vida, porque usted está perdido sin Cristo. Pero la gente dice: no, a mí no me gusta. Y entonces Dios trae el juicio y dicen que Dios es injusto. Dios nunca disciplina o trae juicios o castigos al mundo sin advertirle primero. Por eso Noé dice en el pasaje anterior que leímos, 2 Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Alguien que da un anuncio, ¿cierto? Alguien que anuncia una noticia. Alguien que anuncia un evento por suceder o sucedido. ¿Cierto que sí? Eso es un pregonero. Y Noé era pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a traerlo a nuestro tiempo. Noé era el predicador de ese tiempo, que les predicaba la justicia de Dios. Pero ellos no quisieron creer. Y Dios entonces, en ese tiempo, de la manera en que les anunció, se lo hizo a través de Noé, que era el predicador, y a través entonces de la creación o la edificación del arca, para ver si lo entendían, ya fuera por la hechura del arca o por la predicación de Noé. Pero ni por una cosa ni por la otra. Y estamos en los tiempos pasando igual. Dios, a través de los predicadores, a través del evangelio, a través de la iglesia, predican y predican y predican, y la gente, a mí no me gusta eso. Y le da señales en el cielo y en la tierra, y como si nada. Tenemos señales de profecías cumplidas en el Medio Oriente, y como si nada. Eso es lejos, eso es por allá. Pero se está cumpliendo. Pero el día del juicio vendrá. No espere ese día. Y en los tiempos de Noé, entonces, encontramos allí que estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró a 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra. Para que usted se cuenta por qué la castigó. Porque es que hay gente que dice que Dios es injusto. Cuando a un hijo se le disciplina por su maldad, por su pecado, por su error, por su equivocación, por su rebeldía, no es injusticia. Eso es ser justo y un castigo justo. ¿Cierto? Pues al ser humano, pues también igual. Dios cuando lo castiga con justicia. Pero antes de castigarlo, usted no le ha dicho a su hijo: vea hijo, le voy a perdonar esta, pero si usted lo vuelve a hacer, a la próxima lo disciplino. No, son de la era moderna, ustedes no hacen, no lo hacen. Eso era en mi era.
A uno le decían eso, o a mí me decían eso. Entonces, lo disciplinaban si lo volvía a hacer. Eso hace Dios. Y la Biblia dice que Dios al que castiga corrige. Al que ama, perdón, corrige. Al que ama corrige y disciplina como el padre al hijo quien quiere. Y Dios nos ama a todos. Y nos corrige. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta la corrección. Igual que los de hoy en día, los modernos. A ellos no les gusta la corrección. A ellos les gusta que lo dejen hacer lo que quieran. Porque si no lo dejan hacer lo que quieran, entonces se traumatizan. Hay que llevarlo al psicólogo. Mejor dicho, y hay que meterlo en un lugar de, ¿cómo se llama? De reposo. ¿Cierto? Y yo respeto todas esas instituciones y todos los profesionales con respecto a la salud emocional y todo eso, psicológico. Yo respeto todo eso. Pero en mi tiempo, la mejor psicóloga, el mejor psicólogo era papá y mamá. ¿Cierto? Y a uno, vea, era tan buena la psicología de ese tiempo que a uno con una sola mirada le decían todo y uno se enjuiciaba. ¿Sí o no? Hoy en día vaya, hágale eso a su hijo. ¿Y usted por qué me mira feo? ¿Quiere lo demando? ¿Cierto? Le voy a contar a la vecina que usted me está mirando feo. En ese tiempo le hacían una miradita o le guiñaban o le picaban el ojo, como dice, y uno ya sabía que la pela lo tenía segura. Eso era juguetera. Y a uno le decían cuando lo llevaban, ¿recuerdan cuando lo llevaban a hacer la visita? Y ojalá donde la comadre. Antes de salir de la casa le daban una cátedra psicológica y ¿qué más? De todo. Y uno llegaba a la casa de la vecina ya preparado psicológicamente. Y donde lo sentaran ahí se quedaba quietico. Hoy en día también. Peladito desde que llega tumbando las jarras del jardín, de todo dañando, pateando hasta el perro. Y el papá no puede decir nada. Así está el mundo hoy. Y así estuvo en los tiempos de Noé. Y Dios dijo, no, esto no es así. Esto hay que poner normas. Las normas y la disciplina, hermano, eso es lo que endereza al ser humano. Gloria al nombre del Señor. Así que entonces, en ese tiempo, dice que se corrompió la tierra delante de Dios, delante del Creador. Y estaba la tierra llena de violencia. Voy en el versículo 11. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, haz aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de ahí para allá usted puede seguir en su casa leyendo el resto. Dios tomó la decisión de castigar al mundo de ese entonces. Y llamó a Noé y le contó a Noé, ¿por qué a él? ¿No habían más? ¿Ustedes qué dicen? ¿No habían más? ¿Por qué solamente a él? En medio de un mundo de tanta gente, solo él. Eso es para que se dé cuenta que los rectos, los perfectos y los que hacen la voluntad de Dios son muy pocos. Tiene razón la Biblia que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pregunto si el Señor levantara la iglesia en este momento, levante la mano los que se van, mejor no lo hagan. Pero más de uno se quedaría sentado y decía, ¿qué? Y yo no me voy a quedar aquí para ver cuántos se quedan. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué? ¿Cuántos se quedaron? Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, que Dios nos guarde. ¿Por qué escogió a Noé? Porque era recto, era perfecto, porque obedecía a Dios, le era fiel a Dios. Por eso en un juicio Dios siempre guarda a los justos, siempre guarda a los fieles, siempre los defiende. Porque el injusto
O más bien, el justo no pagará por los injustos. Amén. Entonces Dios guarda a los que le son fieles, guarda a los que le son justos. Y usted puede decir, es que yo sí soy. Eso es lo que usted cree. ¿Por qué no le pregunta a Dios? Porque Él sí sabe. Por eso todos los días hay que preguntarle al Señor, oiga Señor, así como yo estoy bien, ¿o qué me falta? ¿O qué tengo que hacer? Y hay que reconocer y vivir una vida justa, santa delante de Dios, para que no nos pase lo que le pasó a Noé. Perdón, a los tiempos de Noé. Solo salvarse 8 personas. En medio de todo un mundo de gente. Ahora yo pregunto, ¿sería que en medio de esa gente no había gente buena? ¿Ustedes qué dicen? ¿Todos eran malos? ¿O habría gente buena? Y entonces, ¿por qué a ellos no les dijo que metieran al arca? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué no les dijo? No, sí les dijo. Amén. El solo hecho que Noé les dijera que Dios iba a traer un castigo sobre la tierra, que iba a traer allí un diluvio para castigar la maldad de los hombres, ya les estaba diciendo que entonces se prepararan, buscaran a Dios. Y aunque fueran buenos, aunque fueran familias buenas, familias posiblemente muy honestas y justas, no eran perfectas y no obedecieron a Dios. Porque si hubieran obedecido, hubieran corrido donde Noé. ¿Cómo así, Noé? Cuénteme cómo es esa historia que Dios va a castigar. Sí, Dios va a castigar al mundo por esto y esto y esto. Dirían, ay no, yo no me quiero esperar a eso. ¿Qué tengo que hacer? Seguro que Noé les hubiera dicho qué tenían que hacer. Y hasta hubieran ayudado a construir el arca. Y hubieran tenido un lugarcito dentro del arca. Pero por muy buenas que eran, no obedecieron. Es que aquí se salva uno es por obediencia a Dios. Sea obediente a la palabra, sea obediente a Dios, sea santo, sea perfecto, sea recto delante de Dios. ¿O usted cree que uno se salva por venir a culto? Yo encuentro en la Biblia un hombre que, para mí, es decir, si en mis manos hubiera estado salvarlo y llevarlo al cielo, yo lo hubiera llevado. Oraba a Dios, temeroso de Dios, daba limosna al pueblo, o sea, es decir, era muy dadivoso en obra social, ayudaba a los necesitados, ¿cierto? Ayunaba, era justo, era correcto delante de Dios. O sea, por mí yo lo cojo de un brazo y me lo llevo. Pero el Señor le mandó un ángel y le dijo, eso que está haciendo es bueno, pero eso no lo va a salvar. Vaya, mande llamar al pastor Pedro, al apóstol Pedro, para que le diga toda la verdad lo que usted tiene que hacer. Y dice que era justo, que era correcto. Hechos 10, ¿lo recuerdan? Cornelio. Y mandó unos soldados y unos siervos, que eran temerosos también de Dios, a llamar a Pedro. Y cuando Pedro vino le dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo muchas cosas, porque Dios me trajo aquí. Dios no hace excepción de personas, sino que en todo lugar donde un hombre busca a Dios y se arrepiente y busca a Dios, se convierte, pues Dios lo salva, ¿no? Y empezó el discurso y empieza a darle el discurso, la enseñanza del propósito de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, el propósito de lo que Jesús había traído. Y cuando Cornelio entendió, dijo, pues eso es lo que a mí me falta. Y obedeció. Y dice que recibieron el Espíritu Santo y se bautizaron todos esos que estaban ahí, todos los que creyeron, porque el que le cree a Dios le obedece, hace lo que Dios le pide. Si en los tiempos de Noé, imagínense todas esas familias, porque siempre en medio de un mundo corrupto hay gente buena, pero nadie no se salva por ser bueno. Amén. Nadie se salva por ser bueno. Vea, usted puede ser bueno con todo el mundo, a todo mundo le da, a todo mundo le presta. Dice, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, pero por eso no se va a salvar. Dios tiene establecido unas normas y el que no las cumpla, por muy bueno que sea, se pierde. Así de sencillo. Usted puede ser hijo del pastor, hijo del diácono, puede ser hijo del supervisor
del distrito o del presidente de la iglesia, usted puede ser hijo de quien sea, pero mientras usted no se convierta a Cristo, se va a perder. Se va a perder. Usted puede tener el cargo que sea, ningún cargo lo salva. Amén. Yo no me salvo por ser pastor. Nadie se salva por un cargo. Si yo quiero ser salvo, debo de actuar como una persona cristiana, de verdad, como Dios le exige a un cristiano para ser salvo. Entonces allá no va a decir, usted estuvo en tantas iglesias, usted predicó bonito, entonces venga para acá. No, señor. Es por la fidelidad. Ser rectos delante de Dios, obedientes a la palabra del Señor. Ser obedientes. Gloria al Señor. Acá nadie se salva por llevar muchos años en el evangelio. Gloria al Señor. En cierta congregación la ancianita me dijo, hermano, es que yo soy bautizado por el misionero tal. Y claro, el hermano Thompson, pues, y todavía quedaba esta viejita ahí. Y yo soy bautizado. ¿Y qué? ¿El hecho que la haya bautizado al misionero qué? Eso no le da puntos para entrar al reino de los cielos. ¿Cierto? Aquí es el que le sea fiel. Noé era recto y perfecto en todos los cultos. ¿Se dice así? En todas sus generaciones. Gloria al Señor. Es decir, que todo el tiempo que vivamos aquí en esta tierra, seamos rectos y perfectos delante de Dios. Porque le estamos apuntando a una salvación tan grande, hermano, y queremos escapar del juicio de los hombres impíos. Que el Señor nos ayude para ser fieles. Hay algo bonito que me parece allí, después de que, bueno, vimos en que había gente buena. Yo sé que había gente buena en ese tiempo. Yo pregunto, todos los niños de esa época, ¿por qué Dios no los salvó? Hay muchos que se atreven a la polémica contra Dios. ¿Y esos niños qué culpa tenían? Por ejemplo, una bebecita como la que tiene la hermana acá. En ese tiempo vino el diluvio y se ahogó. Se murió. Ve, esos niños están ahí. Ahora yo pregunto, ¿ellos eran culpables? ¿Por qué no? Porque no tenían conciencia del bien y del mal. ¿Quiénes fueron los culpables entonces de la muerte de los niños? Su familia. Porque si ellos hubieran obedecido a la predicación de Noé y hubieran hecho caso al llamamiento de Noé, pues hermano, hubieran ido con toda su familia y estoy seguro que esa arca se hubiera llenado de almas, de gente y no de animales. Pero en ese tiempo hasta el burro fue más inteligente que el hombre. ¿Sí? Usted ve que ese animal es un poquito como rudo, un poquito atontado, digámoslo así. Pero cuando Dios les hizo el llamado para que escaparan del juicio, hermano, al arca llegaron y se metieron. Porque Noé no estuvo por allá con un rejo cogiéndolos en el potrero y trayéndolos, no. Esos vinieron porque Dios les hizo un llamado. Y esos animales, vea, Dios aún una vez más demostrándole al hombre que aún la misma naturaleza le obedece a Dios más que el hombre. Y llamó a esos animales y ellos entraron al arca. Y yo me imagino toda la gente mirando, oiga, y ese no es como bruto, no, es que llevando animales para meterlo a esa casa que hizo. ¿Será que va a montar un zoológico allá adentro? ¿Qué irá a hacer? Pero cuando se cierra la puerta y empieza a llover, se dieron cuenta que era verdad. Que lo que Noé les había dicho no era locuras, era verdad. Y comenzó a llover
Y dice la Biblia que el agua que estaba abajo salió de la tierra y las nubes trajeron agua, o sea, les cayó agua por todas partes, inundando la tierra. Hay una historia que dice que en uno de los mares que está cerca de esa región, se dice que algunos científicos encontraron una grieta en la tierra, en la roca, que se abrió para que el mar se desaguara y fuera a inundar a todas esas, o sea, de todas partes Dios trajo agua. Y mientras la gente corría desesperada, llorando, mientras allí había, en esa inundación, había dolor, imagínese usted todas esas familias que escucharon a Noé, que vieron el arca y escucharon el mensaje, que no obedecieron, ahora corriendo hacia el arca cuando el arca ya estaba cerrada. Por eso la Biblia dice que Dios le cerró la puerta. Y yo me imagino que Dios la selló. Tanto que los de afuera no sabían dónde estaba la puerta. Y yo me imagino esas madres con sus bebés en los brazos corriendo a llevarlos, al menos salve a mi hijo. Demasiado tarde. El juicio comenzaba. Y en el momento en que comienza el juicio, el justo, el que andaba rectamente delante de Dios, ya estaba protegido, ya estaba dentro del arca. Y mientras allí abajo estaba la muerte, el dolor, el llanto, la tristeza, el ahogamiento de todos aquellos seres humanos y de todos los animales, Noé estaba por encima del juicio, estaba por arriba del castigo, porque Dios pone al justo, al recto, al santo, al perfecto por encima del juicio para que no lo alcance. Por eso, hermanos, hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Hagámosle caso. Si la Biblia nos enseña que no pequemos, pues no pequemos. Si la Biblia nos dice que no seamos rebeldes, hermano, no seamos rebeldes. Y en la Biblia está todas las consecuencias de los que pecan, de los que han sido rebeldes. Ahí están los juicios y los castigos. ¿Por qué nosotros no entender la palabra de Dios y escapar del juicio? Hay que escapar de ese juicio. Por eso yo me convertí a Cristo, y si no, no me hubiera convertido. Porque sabía que estaba condenado, que estaba perdido y que necesitaba una salvación. Y como yo quería ser salvo, porque la salvación es por obediencia a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando uno oye la palabra y dice, ay Señor, yo estoy perdido, yo estoy mal. Si me muero así me voy a perder. Entonces yo quiero ser salvo. Entonces uno recibe esa palabra con agrado y dice, no, si el Señor dijo arrepiente, me voy a arrepentir. Si el Señor dice conviértase, me voy a convertir. Si la palabra de Dios dice bautícese en el nombre del Señor, yo me voy a bautizar. Y si la palabra de Dios dice y recibe el Espíritu Santo, pues recibe el Espíritu Santo. Si la Biblia dice y sea fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida eterna, pues séale fiel hasta la muerte para que le dé la corona de la vida eterna y sea librado del castigo que traerá al mundo. Pero algunos dicen es que esa vaina a mí no me gusta. ¿Y quién le dijo que es para que a usted le guste? Gloria al Señor. ¿Se acuerdan los remedios que nos daban las abuelas cuando estábamos niños? ¿A quién de usted le gustaban los remedios que le daba la abuela? ¿A ninguno? Y lo cogían entre dos y lo tenían y la abuela le mandaba. Así usted se vomitara, le hacían repetir la dosis. Pero que se lo toma, se lo toma. Y le decían, y es por el bien suyo, y le daban una bofetada a uno. ¿Lo recuerdan? Menos mal que el Señor no es así. O sea, recibe el evangelio y si no, tome. Por el bien suyo. Que debiera ser así. ¿Cierto? Para que entendamos que Dios lo que quiere es salvarnos. Amén, rescatarnos. Gloria al Señor. Y para escapar del juicio, de la ira venidera. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios siempre pone por encima del castigo y del juicio a los que le obedecen. Los salva. Y ya vimos por qué fue. Porque era perfecto. Era justo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor.
Ahora, ¿por qué no miramos otro juicio que Dios trajo sobre una ciudad llamada Sodoma y Gomorra? ¿Lo recuerdan? Allí Dios también trajo un juicio. ¿Por qué lo trajo? Por causa de la maldad de la gente que vivía allí. Dios castiga a Sodoma y Gomorra y salvó al justo Lot. Vea, recuerden bien esa palabra, al justo, perfecto, recto. O sea, el Señor salva a los justos, a los perfectos y a los rectos. ¿Aló? Segunda de Pedro 2:6 en adelante dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Justo. ¿No era qué? Recto y perfecto. Aquí ahora encontramos al justo Lot. Gloria al Señor. Dice que libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vea, cuando uno es justo, recto y perfecto ante el Señor, de verdad que uno vive abrumado por toda esa maldad que hace la gente. ¿Cierto? Y uno no participa de ella. Uno trata de huir de en medio de la maldad. Cuando le dicen a usted, vea, si el jefe dice que fueron tantos, bueno, hablemos de algún producto, que fueron 100 pares de zapatos, diga que sí, y resulta que van 80. Y coge 10 para usted y 10 para mí. Y usted se pone a pensar, con esta miserableza de salario que le dan a uno, que le pagan, pues no, pues es justo 10 pares de zapatos. ¿Eso es justo? No. Y hay quienes venden la salvación por cualquier cosa, por una mentira. Y dicen que van para el cielo. Eso es lo que ellos dicen y eso es lo que ellos creen. Pero ante la justicia de Dios, no. Porque al cielo no va por ser bueno. Gloria al Señor. Dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Era justo, alma justa. Y dice que se afligía, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Ahora usted puede preguntarse, ¿y sería que él no fue tentado a hacer lo que los demás hacían? Claro. ¿O usted no es tentado a mentir? ¿No es tentado a que le den los 10 pares de zapatos? ¿Cierto? ¿No es tentado a que recibir por ahí un dinerito por debajo de cuerda? Claro que es tentado. Pero si es justo y es correcto y es recto delante de Dios, dice, no, qué pena, pero conmigo no cuente para eso. Amén. Porque yo no le voy a vender el alma al diablo por cualquier dádiva por ahí. No, señor. Yo ya la vendí hace rato. Y se la vendí al que pagó mejor. Se llama Jesucristo. Y es de Él. Y como es de Él, no puedo vendérsela a nadie más. Gloria al Señor. Cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe librarlos. Es decir, no es que no les permita que venga la tentación, sino que viene la tentación, pero con la tentación viene la salida que Dios le da. Amén. Así que no caiga en la tentación, no se revuelque en la tentación, no caiga en ella, porque Dios le tiene una salida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice que sabe librar a los piadosos y reservar a los justos, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, guarda a los piadosos, pero reserva a los injustos. O sea, esperita ahí, pero rebajita no. Por eso es importante, hermano, que atendamos a lo que la palabra de Dios nos enseña.
Usted puede llevar muchos años en el Evangelio, pero si usted no se guarda para Dios, perdió el tiempo. Dicen por ahí, el día, decía mi abuelo, el día de la quema se verá el humo. ¿Sí? ¿El suyo también decía eso? El día de la quema se verá el humo. O sea, en el día del juicio es donde vamos a ver dónde va a estar usted y dónde voy a estar yo. Aló, que el Señor nos ayude. Bendito el nombre del Señor. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron, aquí donde dice yendo vicios contra naturaleza, hay otra versión que dice yendo por el homosexualismo, dice que fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y solo libró ¿a quién? Al justo Lot. Y era una familia. Lot no era solo. Tenía esposa y tenía 2 hijas. Y cuando llegaron los ángeles para hablar con Lot, le dijeron: si tiene yernos aquí o alguien de su familia, sáquelos de la ciudad, porque Dios va a destruir esta ciudad. Y fueron y llamaron a los novios de las muchachas para decirle lo que Dios iba a hacer, y ellos empezaron a burlarse, creyendo que era una broma que les estaban haciendo. Y como no obedecieron, entonces se vino toda la ciudad, se vinieron todas estas personas a atacar a los ángeles de Dios. Y le dijeron a Lot: saque esos hombres que han venido, porque nosotros queremos conocerlos. Esa palabra conocer no es distinguirlos, quiénes son y a qué vienen. Esa palabra conocer en teología es queremos tener relaciones sexuales con ellos. Porque Lot les dijo: yo les entrego a mis 2 hijas que son virgen, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos hombres no los toquen, para que usted se dé cuenta la magnitud de la maldad que había en esas ciudades. Y ellos dijeron: no nos sirven. O sea, ¿cómo es que a unos hombres no les sirven a una muchacha virgen? Eran esos hombres, para que usted dé cuenta la maldad que había allí. Y entonces los ángeles tiraron la mano, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta y lo cegaron con ceguera para que no encontraran la puerta. Y duraron toda la noche buscando la puerta para entrar y sacar a esos ángeles, y no encontraron la puerta. Y en la madrugada, antes que rayara el alba, como Lot, yo creo que la culpa no era de Lot. Dice que se demoraban tanto. Y aquí perdónenme las damas, pero aquí la culpa era de la mujer de Lot. La demora de salir de allí, porque ella estaba muy apegada a ese lugar. Estaba muy apegada. Sin embargo, la Biblia dice que conforme a la misericordia de Dios, estos ángeles tomaron a Lot, a sus hijas, a su mujer de la mano, y lo sacaron prácticamente a la fuerza para librarlos del castigo. Porque antes que raye el alba tenía que venir el castigo de Dios sobre ellos. Y dice, ya rayaba el alba y lo sacaron y le dijeron: corra a esa montaña, vayan hacia allá para que se escape por su vida. Y ellos entonces lo dijo: no alcanzamos a llegar a la montaña, Señor. Había una ciudad que Dios la iba a destruir y por culpa de ellos no la destruyó. Porque dijo: déjenos ir a esa ciudad llamada ¿qué? Zoar. Y todavía Dios, no es que Dios es muy bueno, hermano, le concedió el deseo. Dijo: vayan a esa ciudad, pero con una condición: no miren atrás. Si usted se da cuenta, la misericordia de Dios para con esa familia. Pero ¿cómo es que la mujer de Lot, después de que Dios la saca de la ciudad y la pone en un camino de salvación? Oiga bien eso lo que estoy diciendo. Porque ese era el camino de salvación para ellos, que huyeran, que se fueran.
para poder castigar la ciudad. Los saca, los pone en el camino de salvación y le dice, escapa por tu vida, es decir, corre, avance. Y Lot y sus hijas corrieron, pero esta señora se quedó allí porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Aunque estaba en el camino de la salvación, se perdió. No se le haga raro que muchos de los que están aquí sentados están en el camino de salvación, pero su corazón lo tienen en Sodoma y Gomorra. Es decir, eso es tipo del mundo, de la mundanalidad. Aunque están en el evangelio, aunque son bautizados, aunque vienen a culto, aunque ayunan y oran, pero su corazón está puesto en la mundanalidad. Se van a quedar igual que la mujer de Lot. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos guarde. Ahora yo pregunto, hermano, ¿usted se quiere esperar al juicio que vendrá? En ese tiempo, en el tiempo de Noé, agua. En el tiempo de Lot, ¿qué fue? Fuego con azufre. Y para este tiempo Dios tiene anunciado un castigo que se llama la gran tribulación. ¿Sabía eso? Y después de la gran tribulación vendrá otro peor. Y así. O sea, cada vez Dios le va subiendo la temperatura a los juicios. ¿Sabía usted eso? Ahora yo le pregunto, ¿usted se quiere esperar a la gran tribulación? Mire, hermano, está así de desatarse. Está a punto de desatarse la gran tribulación. Pero antes de que se desate la gran tribulación, a los justos, rectos y perfectos, Dios los pondrá por encima del juicio para ser librados. Y para eso se necesita que usted y yo seamos fieles al Señor, para que a la final trompeta, hermano, seamos levantados. Los que han muerto en Cristo. Oiga, hasta eso, Dios no deja a los muertos en Cristo aquí en la tierra para que no sufran los castigos que van a venir. Porque después de la gran tribulación de ahí en adelante, hermano, eso es una serie de castigos y cada vez le va subiendo a la temperatura de los castigos para castigar al mundo por no obedecer al evangelio. Yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero estar por encima, así como Noé. Gloria al Señor. Colóquese de pie, por favor. ¿Hay alguien aquí que necesita del Señor? ¿Hay alguien aquí que necesita de Él? Yo le invito, hermano, venga, antes de que sea demasiado tiempo. Recuerde que Noé era pregonero, predicador de ese tiempo. Y los llamó a reconciliación, los llamó para que se arrepintieran, para que buscaran a Dios, para que se salvaran. Y no obedecieron. Y nadie se salva por ser bueno, sino por obedecer a su palabra. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo, alguien se quiera reconciliar, o alguien quiera que el Señor le dé fuerzas para ser fiel al Señor hasta el último día de su existencia. Hermano, en esta mañana hay oportunidad. Vamos a orar, dando gracias por la palabra, y ahora pidiendo al Señor por esos que han venido aquí. Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, delante de ti estamos en esta mañana para darte gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos la palabra. Gracias por exhortarnos, Señor Jesucristo, y hacernos reflexionar que debemos ser santos, justos, perfectos delante de ti para escapar de los juicios que vendrán sobre esta tierra. Señor Jesús, en tu nombre santo, Señor Jesús, límpianos, purifícanos, santifícanos, lávanos con tu sangre, Señor Jesús, cada día.